Hoy vamos a conocer uno de los capítulos más oscuros y silenciados de la historia. Fue el comercio de niños esclavos, un negocio que arrebató lo más puro e inocente de la humanidad. ¿La niñez? En los barcos negreros, entre gritos, cadenas y cuerpos hacinados, no solo viajaban hombres y mujeres condenados a la esclavitud, también iban pequeños de apenas 5, 6 o 7 años. Niños que no entendían por qué habían sido separados de sus familias, arrancados de los brazos de sus madres y lanzados a un futuro que jamás elegirían. Para los comerciantes, esos pequeños no eran más que mercancía valiosa, cuerpos diminutos que podían moldear desde temprano, fáciles de controlar y de domesticar para la obediencia ciega. Los mercados de esclavos se convirtieron en escenarios del horror, donde los niños eran alineados, expuestos como animales, mirados con frialdad y evaluados como si fueran objetos sin alma. Los compradores observaban sus dientes, su piel, sus brazos, sin importar sus lágrimas ni sus temblores, pues solo les interesaba cuánto beneficio económico podían obtener de cada uno. El precio de un niño se calculaba como se calcula el valor de una res, midiendo su resistencia, su salud y la utilidad que tendría en los campos o en el servicio doméstico. Las familias eran destrozadas sin piedad. Madres que gritaban desesperadas al ver cómo les arrancaban a sus hijos, padres que quedaban impotentes mientras sus pequeños eran subastados al mejor postor, hermanos que hasta el último segundo se aferraban de las manos antes de ser separados para siempre por cadenas invisibles del comercio humano. Los niños eran comprados no por lo que eran, sino por lo que podían llegar a producir: horas de trabajo, obediencia sin resistencia, vidas al servicio de un dueño que jamás los trataría como personas. Algunos eran llevados a plantaciones de azúcar, café o algodón, donde desde pequeños debían cargar sacos más grandes que ellos mismos bajo un sol ardiente que quemaba su piel. Otros eran destinados al servicio doméstico, obligados a limpiar, cocinar y atender desde la niñez, siempre bajo la amenaza de castigos y golpes si algo no complacía a sus amos. No conocieron escuelas, no tuvieron derecho a aprender a leer ni escribir. Su educación fue la del látigo y la humillación, moldeados para aceptar la esclavitud como destino inevitable. Muchos murieron antes de llegar a la adolescencia, víctimas del trabajo excesivo, de enfermedades o del maltrato físico, y sus cuerpos fueron olvidados como si jamás hubieran existido. Las lágrimas de esos pequeños no conmovían a nadie, porque la sociedad entera había normalizado que podían ser vendidos y comprados como si fueran objetos sin derechos. A los ojos de los comerciantes, no eran hijos, no eran hermanos, no eran seres humanos, eran inversiones, números, piezas reemplazables en un sistema cruel que se alimentaba de su dolor. El comercio de niños esclavos se convirtió en una cadena interminable de dolor heredado, donde cada generación nacida bajo la esclavitud estaba destinada a perder su infancia desde el primer día. Las madres sabían que dar vida en cautiverio era dar vida al dolor, porque tarde o temprano sus bebés serían arrebatados, vendidos o usados para servir al mismo sistema que las oprimía. Muchas parteras esclavas lloraban en silencio mientras ayudaban a nacer a esos pequeños, conscientes de que tal vez nunca conocerían lo que significa crecer libres. Las cifras de niños esclavizados son incontables, porque la mayoría de ellos nunca fueron registrados. Desaparecieron entre los papeles rotos de los mercados y los viajes transatlánticos. Pero aunque los números no existan, su dolor fue real. Su llanto resonó en la oscuridad de las bodegas de los barcos. Su miedo quedó marcado en cada rincón de las plantaciones. Esos niños no tuvieron nombre en los documentos, pero tuvieron sueños rotos, ilusiones arrancadas y una vida convertida en condena antes siquiera de empezar. Muchos crecieron sin conocer el rostro de sus padres, sin escuchar la voz de sus madres, criados por amos que los consideraban propiedad y no seres humanos. Los más pequeños, de apenas meses, eran vendidos junto a sus madres, pero con el tiempo eran arrebatados y revendidos, iniciando así un ciclo interminable de separación y dolor.
Algunos niños fueron criados con la idea de ser sirvientes de confianza, pero eso no significaba mejor trato, sino cadenas más sutiles que los mantenían prisioneros de por vida. Otros eran destinados al mercado de placer, un aspecto aún más oscuro donde incluso los cuerpos infantiles eran explotados como botín de los poderosos. El comercio de niños esclavos fue, en esencia, el robo del alma misma de la humanidad, porque arrebataba lo más puro y lo convertía en mercancía. No solo se les quitaba la libertad, se les robaba la inocencia, los juegos, la risa, los abrazos de familia, todo lo que define la niñez. Los niños esclavos crecieron sin canciones de cuna, sin cuentos antes de dormir, sin mañanas tranquilas, solo con cadenas que les recordaban que nunca serían dueños de sí mismos. Las generaciones siguientes heredaron ese trauma, porque incluso en libertad, la memoria del dolor y la pérdida siguió viva en las comunidades marcadas por la esclavitud. El silencio histórico intentó borrar su existencia, pero hoy sabemos que detrás de cada estadística hubo un niño con rostro, con lágrimas, con sueños truncados. El comercio de niños esclavos no fue un error aislado. Fue un crimen sostenido por imperios, por sociedades enteras que se beneficiaban de la explotación de los más débiles. Cada infancia robada fue un precio que la humanidad pagó por la avaricia de unos pocos, un precio que aún resuena en la memoria de los descendientes de aquellos pueblos. Imagina por un momento la desesperación de un niño de 7 años, solo, en un mercado extraño, sin comprender el idioma, esperando a que alguien decida cuánto vale su vida. Imagina la impotencia de una madre viendo cómo sus brazos quedan vacíos, sabiendo que ese grito de despedida será el último recuerdo de su hijo. Imagina la soledad de crecer sin identidad, sin un lugar al que pertenecer, condenado a vivir como una sombra sin historia. Esa fue la realidad de miles de pequeños, infancias borradas de los libros, pero no del dolor que aún vibra en la memoria colectiva de la humanidad. Cada lágrima que derramaron es un testimonio de lo que nunca debe repetirse. Cada grito ahogado es un eco que nos advierte sobre el poder destructivo de la ambición. El comercio de niños esclavos fue uno de los mayores crímenes contra la humanidad, porque no solo encadenó cuerpos, sino que destruyó las raíces mismas de la inocencia. Robar la niñez es robar el alma, y eso fue lo que hicieron aquellos hombres que convirtieron la infancia en mercancía. Hoy, contar su historia es un acto de justicia, un homenaje a quienes jamás tuvieron voz, una forma de darles la dignidad que les fue arrebatada. Este relato nos recuerda que la memoria no debe ser borrada, porque el silencio solo beneficia a quienes se aprovecharon del dolor ajeno. La historia de los niños esclavos es la historia de la humanidad en su forma más cruel, pero también es una advertencia que nos obliga a no cerrar los ojos. Cada niño esclavizado representa un espejo roto de lo que deberíamos haber protegido, una cicatriz eterna que nos llama a defender siempre la infancia. Ellos no tuvieron futuro, pero nosotros sí podemos elegir qué hacer con su memoria. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre un capítulo que jamás debe repetirse. En este canal seguiremos recordando las verdades más dolorosas y ocultas, porque solo con memoria podemos evitar repetir los errores del pasado. Suscríbete ahora mismo para seguir conociendo los secretos oscuros de la historia. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las sombras del tiempo. Comparte este video, porque cada persona que lo vea es un grito más contra el olvido, un paso más hacia la justicia de la memoria. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias que estremecen, pero que son necesarias para que nunca más se repita la barbarie. Esto fue El comercio de niños esclavos, infancias robadas en el mercado. Y recuerda, la historia no olvida, aunque muchos quieran enterrarla en silencio.